Vamos a comenzar la sesión de esta tarde, que tiene un doble contexto. Por una parte, como es lógico y prioritario, es una actividad más del módulo de gestión sanitaria del Máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria Europa Health de la Escuela Andaluza de Salud Pública y de la Universidad de Granada. Pero a la vez es una actividad que nos ha parecido que podría ser interesante enmarcar en lo que es la Cátedra de Economía de la Salud, que compartimos también entre la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública, que pretende ser sobre todo un espacio de reflexión, de debate y de profundización sobre aspectos que muchas veces se tocan quizá en demasía con superficialidad, ¿no? Y en ese sentido nos parecía interesante el abordar en los dos entornos, en el entorno del máster por una parte y en el entorno de la Cátedra de Economía de la Salud, qué es lo que está ocurriendo en algunos lugares que están actuando también un poco como referencia para otros países en materia de reformas de servicios de salud. Obviamente es totalmente imposible abarcar todas las reformas sanitarias o los procesos de reforma que tienen los diferentes países del mundo, sería imposible. Pero sí que entendemos, después de darle muchas vueltas, que los 4 casos que hemos elegido para irlos tratando a lo largo de las próximas 6 semanas son suficientemente representativos de cuáles son, por una parte, los retos a los que se enfrentan todos los sistemas, las alternativas que se están planteando y especialmente las enormes dificultades que supone en el mundo actual hacer cualquier proceso de reforma en materia de salud. Los 4 países que hemos elegido para presentar cómo están transitando en estos procesos son Chile, Colombia, Estados Unidos y España. Chile y Colombia representan probablemente las 2 reformas hacia las que se dirigen los ojos de buena parte de los países de Latinoamérica, porque suponen intentos de cambio bastante radical con respecto a lo que eran los sistemas hasta entonces, sistemas que en los 2 casos tienen un amplio componente ideológico liberal. Y en ese sentido, transitar hacia un sistema nacional de salud, como se le quiera llamar, no es sencillo. En el caso de Estados Unidos, yo creo que, por obvio, y a pesar de que estamos en un proceso de nuevo de cambio, puesto que hay elecciones en noviembre, Estados Unidos sigue siendo, a pesar de que es uno de los sistemas sanitarios más ineficientes, con peores resultados en salud y que gasta, el que más gasta dinero del mundo en su sistema, tiene esa capacidad paradójica de influir en el resto de los sistemas sanitarios del mundo. Y en ese aspecto, conocer los grandes retos y las grandes dificultades a las que se está encontrando el sistema para conseguir el objetivo que ya estableció la reforma Obama de aumentar la cobertura en salud dentro del país es un reto importante. Y por último, España, por razones obvias, primero porque es el país al que pertenecemos desde Granada, pero sobre todo porque también acaba de ser nombrado un nuevo gobierno con una nueva ministra, un nuevo secretario de Estado que estará con nosotros para contarnos las líneas hacia las que se dirige. Y dicha esta pequeña introducción, yo quería presentar a la doctora Fabiola Jaramillo. Los compañeros del máster ya la conocéis porque estuvo dando clase la semana pasada. La doctora Jaramillo es psiquiatra, tiene una amplísima experiencia tanto en el ámbito clínico, fundamentalmente en psiquiatría, en salud mental y especialmente en la atención a personas trans, como en el ámbito de la gestión desde el ámbito más pequeño, que podría ser el nivel micro de un centro de salud mental o un centro de atención primaria, hasta niveles meso, como puede ser un servicio de salud, en su caso el Reloncaví, y en los últimos años a nivel más macro en las responsabilidades ministeriales que tuvo en el principio, en los 2 primeros años del gobierno del presidente Boric. Durante ese tiempo la doctora Jaramillo ha sido la jefa de división de gestión de red asistencial del Ministerio de Salud de Chile. A diferencia de España, que es un país con 17 comunidades autónomas, 17 servicios regionales de salud, completamente descentralizados y autónomos en su proceso de gestión, Chile sigue siendo un país completamente centralizado, donde la gestión de todo un país de 4.500
kilómetros de largo y 4.500 de ancho, si incluimos Isla de Pascua, depende del Ministerio de Salud. Y en ese sentido, yo creo que es difícil encontrar a alguien mejor cualificado, y además no solamente desde el punto de vista teórico-conceptual, sino de haberlo vivido en persona, que la doctora Jaramillo. Fabiola, cuando quieras, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Siempre nos toca esta hora que es tan agradable, ¿no? Después de comer, después de todo un día cansados, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo por no ir muy lento. Voy a tratar de darles algunas visiones que son más globales y así dejamos espacio para las preguntas, que probablemente sea donde también le saquemos más provecho, ¿no? Puse el caso de Chile porque precisamente Sergio me comentaba que lo hablamos con Carmen también, que es un ciclo de conferencias en donde vamos a poder ir mostrando algunas de las experiencias en el fondo de reforma. Primero hay que entender que las reformas son procesos, ¿sí? Son procesos. Este proceso de la reforma en Chile está ocurriendo, ¿sí? En este momento. Por lo tanto, hay muchas de las cosas que están en construcción, hay muchas de las cosas que yo les voy a contar ahora y probablemente mañana ya van a ser parte del pasado. Hay cosas que yo les voy a contar que supuestamente están en los planes y que a lo mejor, si lo conversamos en 2 años más, no pasaron, ¿sí? Eso hay que entenderlo porque muchas veces los procesos de reforma tienen una carga ideológica, política importante, y entonces hay cosas que son mucho más factibles que pasen y otras que no son tan factibles que pasen, ¿sí? Entonces, bueno, yo les voy a tratar de mostrar y traté de hacer un resumen porque, como les digo, ya han pasado 2 años de reforma, entonces ha pasado mucha agua bajo el puente. Sin embargo, este es un proceso que está ocurriendo, ¿sí? Primero, parte de lo que conversamos en la sesión anterior que estuvimos, primero hay que entender que Chile tiene un sistema mixto, ¿sí? Que es un sistema que tiene un aseguramiento público, que lo vamos a ir viendo, un aseguramiento privado y un aseguramiento que le llamamos los otros porque son una mixtura, pero que igual cabe dentro de lo privado, que son las Fuerzas Armadas, ¿sí? Un poco como aquí también. La financiación es la contribución específicamente del 7% del mínimo del salario de las personas, tiene un tope en UF, que es la medida en la que nosotros lo medimos, pero que no tiene sentido entrar ahí, pero que básicamente los trabajadores formales y los independientes tienen que contribuir sí o sí con este 7%, ¿sí? Que es el obligatorio. Entonces, por un lado, mostrarles aquí que algo vimos también la vez pasada, pero tenemos el Ministerio de Salud que va a funcionar en los distintos espacios, en el fondo, donde tenemos la rectoría, evidentemente que la tiene el Ministerio de Salud, y como decía Sergio, la rectoría allí es una rectoría que es bastante centralizada, tiene una descentralización operativa, que es lo que vamos a ver luego en los 29 servicios de salud, que son la red asistencial, y en las seremías de salud, que son las secretarías regionales, que son las que tienen precisamente a cargo toda la salud pública, ¿sí? La fiscalización está a cargo de la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Seguridad Social, que también vamos a ver algunas cositas de las competencias ahí. El financiamiento, lo que decíamos, tenemos la cotización obligatoria, que me dijeron que no señalara, pero no puedo. La cotización obligatoria, porque si no, no me escuchan allá. La cotización obligatoria, que es básicamente lo que decíamos del 7%, y la cotización voluntaria, que se llaman APBs, que son en el fondo un seguro de ahorro voluntario para la jubilación. En este caso también tienen seguros o cotizaciones voluntarias para seguros complementarios sanitarios, que habitualmente son colectivos, ¿sí? Son de las empresas, de los bancos, en fin. Los impuestos generales, evidentemente, y los empleadores tienen una obligación específica que va, en el fondo, en la línea del financiamiento de la salud ocupacional, ¿sí? Y que eso tiene una financiación aparte. El aseguramiento, lo que decíamos, están los seguros complementarios, por lo tanto, están las ISAPRES, en el fondo, que son el seguro privado, está el Fondo Nacional de Salud, que es FONASA, las Fuerzas Armadas, y la salud ocupacional, que dijimos tenía
un espacio aparte porque tiene un financiamiento aparte y porque en el fondo es un proveedor de servicio altamente calificado y específico para trabajadores, ¿sí? Y bueno, la provisión de servicios, aquí es donde empieza a mezclarse la cosa y que probablemente en la medida que vayamos avanzando lo van a ir viendo cuando decíamos que, bueno, que efectivamente Chile tiene un sistema mixto, que efectivamente tiene una provisión de servicio que se genera tanto en centros públicos como en centros privados, como por ejemplo en las mutualidades, y el pago de aquellos puede ser de distintas fuentes, ¿sí? Lo vamos a ir viendo porque puede sonar un poquito enredado al comienzo, sobre todo cuando uno no está como familiarizado con el sistema. Este Chile, que de alguna manera lo conversamos también la vez pasada, tiene una geografía, un clima, una división geopolítica que en el fondo hace muy complejo que funcione como un todo, y por tanto hay una descentralización que es operativa, que es administrativa y que es la que está en los territorios, en los 29 servicios de salud, que son los que tienen la red asistencial, y todo lo que tiene que ver con las secretarías ministeriales regionales de salud, que en el fondo son las 16 seremías, que son las que en el fondo entregan la salud pública, entendida como las funciones esenciales de salud pública, no como el sistema público de salud, ¿sí? Hasta ahí, porque si alguien me quiere preguntar algo, vale, muy bien. Entonces, como conversábamos la vez pasada, la atención primaria tiene en el fondo una forma de funcionar en donde hay una red, ¿sí?, que está más o menos integrada, donde están todos los dispositivos de atención primaria y que se comunican con los otros niveles de atención, y por otro lado, que son municipalizados, además, que vamos a ver un poquito ahora de dónde viene aquello, y los 29 servicios de salud con sus hospitales, sus centros, sus CDT y sus centros de especialidad que habitualmente son los que están formando la red de alta complejidad. Sí, dime. No, no se parecen. No, se parecen, tienen cosas en común que son procesos que están hoy funcionando. La pregunta es si el proceso en el fondo, o si el sistema, no sé si me estabas preguntando el sistema o el proceso. Ya, si el sistema chileno se parece al sistema colombiano, y la verdad es que no, y si ahora hago un paralelo se van a enredar un poquito. Entonces a lo mejor al final podemos hacer un paralelo, si te parece, porque, claro, son distintos porque, sí, no. Uh-huh. Bueno, bueno, al final entonces lo podemos abordar las similitudes que yo podría ver en aquello. Vamos a hacer un poquito de historia para poder entender, porque los procesos de reforma en el fondo parten cuando parten los sistemas en realidad. Entonces, primero contarles que originalmente vamos a hablar del proceso de reforma más importante, que es el de los años 80. Por lo tanto, lo que yo les voy a mostrar ahora es lo previo a los años 80, a los años 70, en realidad entre el 70 y el 80, que es la década en la que se genera la mayor transformación. Previo a eso, el año 52, es creado el Servicio Nacional de Salud, ¿sí?, en donde toda la dependencia administrativa y política de todos los dispositivos sanitarios del país estaban en el Servicio Nacional de Salud. En el año 1942 se había creado el Servicio Médico Nacional de Empleados, que es SERMENA, y que en el fondo tiene una función complementaria. El Servicio Nacional de Salud era como el proveedor de los servicios, y SERMENA es un poco el que entrega a todos los empleados activos y pasivos, o a todos los empleados en el fondo formales y a sus familias, a través de cajas de compensación, que probablemente ustedes lo vieron al comienzo, al comienzo del máster en el fondo, y que en realidad lo que ellos hacían era poder financiar todas las actividades de medicina preventiva, es decir, todo lo que tenía que ver un poco con la recuperación, la rehabilitación y la medicina preventiva, ¿sí? Eso lo hacía SERMENA en ese momento,
y toda la atención intrahospitalaria evidentemente se hacía en convenios de Sermena con el Servicio Nacional de Salud y algunas instituciones privadas que existían en ese momento. ¿Sí? La estructura de financiamiento, en este sentido, Sermena tenía básicamente la estructura de financiamiento a través de aportes previsionales de los empleados y sus patrones, en el fondo a través de estas cajas de previsión que les estaba hablando, y del pago de bolsillo, porque en realidad el pago de bolsillo siempre ha sido muy importante y por eso es relevante que lo podamos ver, porque Chile siempre ha tenido una historia en el fondo de un pago de bolsillo bastante alto, bastante importante. De hecho, para el año 79, las fuentes de aportación eran un 97% del recurso total y estaba distribuido en un 67%, que era lo que venía en el fondo hacia las cajas, y un 30% del gasto bolsillo. O sea, para que lo piensen, lo importante en el fondo que es este espacio, ¿no? El Servicio Nacional de Salud recibía los aportes fiscales directos, evidentemente, financiados a través de los impuestos generales, que es un poco lo que conversábamos la vez pasada, y los aportes previsionales que eran obligatorios en ese momento. Respecto a los accidentes de trabajo, aquí ya empieza a haber una diferencia en donde, en el fondo, se crean las mutuales como seguridad para el trabajador y que lo veíamos ahora en la distribución del sistema, que siguen muy potentemente porque siguen con una financiación distinta y con una entrega de prestaciones que es distinta también, ¿sí? Entonces, bueno, cuando miramos las reformas, aquí es importante decir que las reformas iniciadas a finales de los 70 y el comienzo de los 80, que son las reformas en Chile, son dos reformas muy importantes, que es la reforma sanitaria y la reforma de pensiones, ¿sí? Ambas están en el contexto de una dictadura, ¿sí? Y que fue de una implantación muy compleja por el contexto en el que estamos hablando. Probablemente ustedes han tenido la oportunidad también de ver la importancia que tuvo la impronta de un sistema que en el fondo se catalogó siempre a nivel históricamente como un laboratorio, ¿no?, de los Chicago Boys, y que en realidad lo que hacen precisamente es implantar esta semilla, ¿no?, de funcionamiento de mercado en dos espacios donde no existía hasta ese momento, que era las pensiones y el sistema sanitario, ¿sí? Y creo que es súper importante porque probablemente cuando ustedes vean las condiciones en las que hoy está el sistema, ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que se haya hecho una reforma implementada de esa manera? Y claro, porque solo es posible de aquella manera, ¿no?, en un contexto de una dictadura. Entre las principales reformas que se destacan aquí en este momento histórico, en el fondo, que es el que va a marcar lo que vamos a ver para adelante, está la creación del Fondo Nacional de Salud, que es FONASA, ¿sí? Y que en el fondo esto es tremendamente importante porque fusiona lo que antes era el Sistema Nacional de Salud y Sermena, es decir, funcionan los prestadores que eran más clínicos e intrahospitalarios de los prestadores que entregaban la atención primaria o el primer nivel de atención y la rehabilitación. Es decir, fusiona todo en este espacio que es el Fondo Nacional de Salud y crean el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Estos 29 servicios de salud que veíamos al comienzo, que de alguna manera lo que hacen es organizar regionalmente la prestación de servicios, se crea en el fondo en este momento con la idea de descentralizar la toma de decisiones, ¿sí? Esa es un poco la lógica que está detrás de esto, ¿no? Paralelo a eso se crean las ISAPRE, ¿sí?, que son el seguro privado, que son las instituciones estas de salud previsional, que son privadas, y se produce otro proceso que también es muy complejo y que en algún momento, si alguien quiere, profundizamos, que es un proceso de descentralización y de municipalización de la atención primaria. La atención primaria, que antes dependía, como dijimos, de un servicio centralizado y se entregaba
territorialmente, pero dependiendo del Ministerio de Salud directamente, ahora se entregaba a las municipalidades, a los ayuntamientos, que un poco es el símil aquí, y tiene una financiación que en el fondo tiene a través de una facturación por prestación entregada, por fondos municipales propios, es decir, ayuntamientos que tenían mucho dinero tenían mejor salud, y ayuntamientos que tenían poco dinero les era mucho más difícil poder administrarlo, y un fondo municipal común. Tanto los servicios de salud, es decir, los directivos de los servicios de salud en ese momento y los directivos o los jefes de los departamentos de salud municipal eran designados, porque como estábamos en una dictadura militar, entonces había un militar designado que podía ser sanitario o no en los servicios de salud y otro en los municipios. Por lo tanto, la descentralización era una fantasía, ¿no? Porque en verdad no había una descentralización real, era un proceso al que tenía que ir, pero bueno, que fue bastante lento. Entonces, a partir de ahí, Chile empieza a tener un sector privado y un sector público, ¿sí? El sector privado, que son las ISAPRES, tenían al comienzo distintas modalidades, las ISAPRES abiertas, cerradas, con y sin fines de lucro. Yo aquí les voy a poner las más importantes, que son las que perduran hasta hoy, que son precisamente las que sí tienen fines de lucro y que se dividen en abiertas y cerradas. Abierta es que cualquiera puede optar a decir, yo quiero este plan de salud con este seguro, y entonces siempre y cuando tengas el dinero para pagarlo, trabajes o no, porque puede ser que tú tengas, no sé, recibas pensiones, en fin, lo que sea, y que no que quieres aportar a ese plan, entonces de alguna manera tú contratas ese plan, que es un contrato que tiene una lógica de seguro individual. Ahora bien, la ISAPRE decide la incorporación del trabajador. Entonces, tú vas como contribuyente y dices, yo quiero este plan, que puede ser el más alto que tenga la ISAPRE, que por lo tanto tiene una cobertura mayor en prestaciones, tiene mejor hotelería, tiene prácticamente copago cero, ¿sí? Porque en el fondo tú pagas, tu pago de copago con una ISAPRE va a depender del valor del plan y de la cobertura que ese plan tenga, ¿sí? Entonces, si tú vas, pero tienes, por ejemplo, una preexistencia, tuviste un cáncer, te dicen, bueno, lo que pasa es que vamos a analizar su situación y nos vamos a reservar el derecho a el ingreso de su familia y de usted, ¿no? Entonces ellos deciden la incorporación de los trabajadores. Primero, hay una segmentación por capacidad de pago y hay una capacidad deliberada, en el fondo, de poder decidir de acuerdo al riesgo que evalúa una comisión clínica si ese paciente va a ser o no aceptado, ¿sí? Con lo que efectivamente ustedes lo que vamos a ver más adelante es que FONASA se queda con los pacientes más pobres y más complejos, y las ISAPRE se queda con los pacientes con más plata y menos complejos o más sanos, ¿sí? Porque los seguros además son más alcanzables por personas jóvenes que por personas mayores. Y las ISAPRE cerradas lo que hacen es canalizar los aportes obligatorios, pero a través de convenios colectivos con empresas, con grandes empresas, ¿sí? Entonces el problema ahí aumenta mucho más la brecha, porque en el grupo de arriba de las ISAPRES abiertas hay una elección por la ISAPRE y una conciencia de la capacidad de pago y de lo que puede costarme o no lo que no está cubierto por la ISAPRE. En estos convenios colectivos es más complejo, porque en el fondo lo que pasa aquí es que muchas personas que pueden ser, por ejemplo, no sé cómo se dice aquí, pero las manipuladoras de pescado, las que le sacan las espinas al pescado, en fin, que trabajan en grandes empresas que tienen mucha patología, osteotendinia, que tienen mucho resfrío, que en fin, para esas cosas están cubiertas, pero si se enferman de algo más grave, su cobertura no es muchas veces la indicada, y entonces empieza el gasto bolsillo o el subsidio de FONASA para poder entregarle la prestación a esa persona. ¿Vale? Bueno, aquí aparece el sistema de libre elección.
que es muy importante para las ISAPRES, porque en el fondo las ISAPRES empiezan a construir sus propias clínicas, ¿sí? Entonces ellos pueden otorgar los beneficios a través del sistema de libre elección, con convenios a través de clínicas, en sus propias clínicas, porque empiezan a tener sus propios establecimientos sanitarios, o a través de bonos o convenios, ¿sí? Es decir, tú compras un bono que puede costarte, no sé, por ejemplo, si una atención con psiquiatra cuesta 100 euros, tú compras un bono para la atención con el psiquiatra que a ti te cuesta 5 euros o 10 euros, ¿sí? Y el resto te lo paga tu seguro, se lo paga al médico tu seguro. Esa es la modalidad del bono, ¿sí? ¿Más o menos? Vale. El sector público, ahora que en el fondo la gran mayoría del sector público está de alguna manera asegurada por la existencia de FONASA, FONASA igual tiene de alguna manera un seguro solidario que va a aportar a algunas instancias y va a subsidiar en algunas instancias a las ISAPRES, que era el ejemplo que les contaba antes, cuando tenemos alguna situación más compleja y que no está cubierta por el plan de ISAPRES en ese momento. Bueno, el acceso evidentemente es por nivel de ingreso y por probabilidad de enfermar de las personas, con lo que pasa la situación que conversábamos antes. FONASA concentra a las personas de menor ingreso y con mayor carga de enfermedad, y las ISAPRES, y las personas mayores además, y las ISAPRES tienen un volumen muy importante de personas jóvenes, con bajo riesgo médico y de altos ingresos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características del sistema actual? Que son un poco las heredadas. Por un lado tenemos que la cotización de salud puede dirigirse alternativamente hacia estos dos sistemas, es decir, hacia FONASA, que es el sistema público, o hacia los seguros privados que ofrecen las ISAPRES, que FONASA cumple una función de reasegurador respecto a las ISAPRES, muchas veces con estos subsidios implícitos de los que hablábamos recién. A nivel de los proveedores, evidentemente la segmentación de la oferta sanitaria es tremendamente importante, y ahí, bueno, los incentivos son complejos, por lo que hemos estado hablando hasta ahora, de cómo entregar las prestaciones, dónde y a quién, ¿sí? Y esta inadecuada asignación de recursos evidentemente complejiza la relación entre lo público y lo privado. Entonces, aquí no se ve muy bien, parece, ¿no? Sí. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el Sistema Nacional de Servicios de Salud, en el fondo, que es como la carga pública. Sin embargo, aquí en este gráfico lo interesante es que el Ministerio de Salud abarca de alguna manera la función reguladora y rectora completa, ¿sí?, del sistema público y del sistema privado. Y aquí ven ustedes con las flechitas de los distintos colores cómo efectivamente las prestaciones de servicios se van moviendo independiente de dónde estés tú afiliado, ¿sí? Por ejemplo, FONASA evidentemente muchas veces subsidia y entrega prestaciones tanto a las personas que están en el servicio público, o sea, en la atención pública, en la atención primaria, en los centros asistenciales, pero también en los centros asistenciales privados, porque FONASA a través de la libre elección le paga a los sistemas privados, a los centros asistenciales de las Fuerzas Armadas, que también lo puede hacer por libre elección, y a las mutualidades. Y las mutualidades es el verde, las Fuerzas Armadas es el azul. Bueno, ahí ustedes lo van viendo, pero en el fondo lo importante aquí es cómo de alguna manera se van conectando y se produce evidentemente una segmentación por capacidad de pago, pero la prestación de servicio es una prestación de servicio que se puede entregar a cualquier afiliado de cualquier sistema, ¿sí? Entonces, bueno, hay una agenda de transformación que es la agenda que genera el espacio para poder empezar a hacer la reforma, ¿sí?, esta reforma sanitaria. ¿Cuál es el contexto de la reforma sanitaria? El primero, o el primer elemento a evaluar, el Ministerio de Salud toma este primer elemento y dice: las personas no sienten que el sistema responda a sus expectativas en cuanto a la dignidad, ¿sí? Y esto probablemente ustedes algo vieron hace unos años, un estallido social en Chile que partió porque subieron el ticket del metro, pero que en el fondo una de las cosas que tenía
de las cosas importantes que tenía detrás este movimiento social era precisamente poder tener una reforma constitucional que pudiera de alguna manera cambiar la historia con respecto a la financiación de la salud y de la educación, ¿sí? Que son, y bueno, y las AFP, que es la administración de los fondos de pensiones, ¿sí? Entonces, claro, la satisfacción efectivamente está muy tocada. Por un lado tenemos la satisfacción ciudadana, digamos que Chile está en un 39%, la satisfacción, es jodido evaluar satisfacción en general, ¿no? Y sobre todo en salud es tremendamente complejo, porque muchas veces las expectativas, la gran mayoría de las expectativas, si yo les pregunto a ustedes en un espacio privado, porque aquí a lo mejor no, pero en un espacio privado, o si les hago una encuesta, la mayoría de ustedes no va a estar satisfecho con la prestación sanitaria que tiene, porque la expectativa de la prestación sanitaria siempre es muy alta, ¿sí? Entonces es bien complejo ahí y aquí es una de las cosas que gatilla el poder hacer la reforma. Y claro, 39% versus el 71% del resto de los países de la OCDE está más mal, ¿no? Bastante mal. El programa de Naciones Unidas dice también y identifica en el fondo que Chile considera que uno de los lugares donde más se lo maltrata al ciudadano chileno es en el sistema sanitario. O sea, imagínense que en el fondo aparezca que uno de los lugares donde más se maltrata a las personas es el sistema sanitario, ¿sí? El segundo contexto importante para poder generar esta reforma es la situación de las enfermedades crónicas, incluyendo la salud mental, y aquí esto es importante porque habitualmente la salud mental no se incluye dentro de las patologías crónicas y de la discapacidad a la hora de generar espacios de reforma. Y claro, efectivamente cuando pensamos que el 83,9%, por ejemplo, de los años de vida saludables perdidos en Chile es producto de las patologías crónicas, es tremendamente importante. Tenemos un 12,3% de la población adulta diabética, 33,4% con tabaquismo, consumo problemático de alcohol, y créanme que es problemático, es un 12%, y estos en el fondo son las personas que lo declaran, o sea, probablemente esto hay que duplicarlo. Síntomas depresivos, 15,8%, que probablemente esto es un síndrome depresivo, porque si yo les pregunto a cualquiera de ustedes por síntomas depresivos un jueves en la tarde, todos me van a dar positivo, porque síntomas depresivos es tan amplio. Consumo excesivo de sal, el 98% de la población chilena. Y esto evidentemente no es una cuestión que podamos hacer solamente desde el espacio sanitario. O sea, mi hija iba a un colegio privado en Chile y les daban la comida sin sal, y entonces los niños, que en ese momento ella tenía 8 años, traficaban salero, llevaban los saleros de la casa. Entonces, evidentemente acá hay un tema cultural, o sea, cuando decimos el 89% tiene un consumo de sal por sobre los valores aceptables o permitidos en el fondo para mantenerse saludable, es que claro, efectivamente tenemos una cuestión cultural tremendamente importante. Bajo consumo de frutas y verduras, el 85%, bueno, ustedes vieron cómo es Chile, entonces evidentemente en la mitad de Chile comer frutas y verduras es un lujo, ¿sí? Porque es caro, porque no se dan, porque hay un espacio de tiempo del año donde puedes tener fruta, y el resto del tiempo para comer fruta hacen conserva. ¿Y con qué se conserva la fruta? Con azúcar, ¿sí? Entonces, bueno, y la carne con sal. Entonces, claro, hay un tema ahí también que tiene que ver con las condiciones geográficas y las dificultades que son más allá de lo sanitario. El sedentarismo en tiempo libre, 87%, bueno, las pantallas, yo creo que esto es generalizado, no es solamente Chile, y obesidad, o sea, estamos hablando de obesidad, no de sobrepeso, de un 34, casi un 35%. Por tanto, aquí hay un desafío importante y decimos, bueno, en realidad lo que no podemos hacer es que si en los últimos 10 años, o sea, en la última década, se nos han estropeado los indicadores de patologías crónicas, lo que no podemos hacer es seguir haciendo lo mismo, ¿no? Las inequidades en salud tienen un tema que es absolutamente estructural, y evidentemente aquí,
podemos hacernos cargo de cómo, de alguna manera, por ejemplo, un indicador del cual Chile se siente orgulloso y habitualmente exporta medidas que tienen que ver con la mortalidad infantil y la disminución de la mortalidad infantil, en aquellas comunas que tienen bajos ingresos es el doble que en aquellas comunas que tienen altos ingresos. Para que se den cuenta, o sea, un indicador más neutral que la mortalidad infantil es difícil, ¿no? Y en ese sentido te das cuenta cómo la diferencia es tan importante cuando mides los ingresos de los distintos ayuntamientos o comunas. Y también, por ejemplo, la sospecha de diabetes es mucho más, es tremendamente compleja en espacios de menor ingreso por toda la carga además que conlleva el generar, por ejemplo, hábitos de alimentación saludable o entregar indicaciones acerca de qué comer y qué no comer frente a una patología crónica en lugares de muy escasos recursos. Por lo tanto, evidentemente, si centralizamos la discusión en la comuna, es decir, el código postal, ¿sí? Que esto que dicen que de alguna manera el código postal es mucho más significativo, tiene mayor peso que el código genético hoy, es tremendamente real, digamos, ¿no? Y crudo, porque si vives en una comuna pobre, aislada y con dificultades geográficas, la posibilidad, en el fondo, de tener una vida saludable es muchísimo peor, pero muchísimo peor que vivir en una comuna de altos ingresos con la posibilidad de acceder al sistema sanitario o a otros sistemas que ayudan a mantenernos saludables, como pudiera ser, por ejemplo, deporte, como pudieran ser las áreas verdes, en fin. Y este es un indicador que genera parte del movimiento para poder hacer esta reforma y que tiene que ver con la crisis climática y los riesgos que eso conlleva, ¿sí? ¿Y por qué la crisis climática, que es mundial, podría tener algo que ver con la reforma sanitaria, y en este caso la reforma sanitaria chilena? Primero, por una cuestión tremendamente importante que a nosotros nos llega y que vamos a conversar en otro espacio donde nos vamos a ver, que tiene que ver con las emergencias y los desastres, ¿sí? Es decir, la posibilidad de que las personas de alguna manera estén expuestas a olas de frío, a olas de calor, a incendios forestales, a contaminación de aguas por aluviones, en fin, en Chile es tremendamente importante. Y por otro lado, que nos deja la experiencia, en el fondo, a través de lo que pasó con la pandemia del COVID-19, que, bueno, ha aumentado las desigualdades de una manera muy importante, que ha reflejado también de alguna manera las brechas, las dificultades que hay en cuanto a prevención, a vigilancia y a respuesta, ¿sí? Y eso yo creo que ha pasado probablemente en todos los países, y en Chile fue bastante importante. ¿Y por qué fue importante? Porque a pesar de haber tenido muchísimo, haber generado muchísimo esfuerzo, haber tenido un éxito muy importante con respecto a la vacunación, a poder tener las vacunas disponibles, la OMS dice que Chile presenta la tercera cifra más alta en exceso de mortalidad en los países de altos ingresos del Banco Mundial. O sea, a pesar de todo lo que se hizo, tuvimos un exceso de muerte muy importante producto de la pandemia. Y lo vamos a seguir teniendo porque además lo que pasó es que se generó una desviación de alguna manera o un desplazamiento de las atenciones a la línea más hospitalaria y por lo tanto la atención primaria quedó bastante mermada en cuanto a la posibilidad de entregar, de hacer entrega de prestaciones. Y bueno, y eso ha producido probablemente tener una lista de espera con tiempos de espera históricos y la falta de atención y la prevención muchas veces o el diagnóstico temprano de varios de los cánceres que en Chile son los más importantes. Estamos hablando del cáncer cervicuterino, que probablemente a los españoles no les dice nada, pero para Chile es muy importante el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, estómago, vejiga, próstata, que son los 5 más importantes en Chile y que tenemos un retraso en el diagnóstico tremendamente importante. Entonces, bueno,
¿Cuáles son los principios y los valores, en el fondo, que van a mover a esta reforma? Por un lado, el derecho a la salud, la universalidad, que para nosotros es tremendamente importante, y la solidaridad. Pilares que probablemente para ustedes no les haga tanto sentido porque ustedes tienen un sistema de salud hoy que es universal y que es solidario. Chile no lo tiene, ¿sí? La libertad y la justicia y la participación y la legitimidad social, que evidentemente tiene que mover la reforma, porque una de las cosas que mueve a hacer la reforma es que la gente no está conforme con su sistema. Por lo tanto, tenemos que lograr legitimar el sistema sanitario con la población para que además, entre otras cosas, adhiera. Porque si no, para la gente no es legítimo su sistema, no cree en su sistema y se siente insatisfecho, probablemente no va a acudir a él y no va a sentir que ese sistema le va a entregar respuestas, ¿no? Los objetivos de la reforma tienen un objetivo principal, que es mejorar la salud de la población, garantizando el derecho a la salud de todas las personas a partir de sus expectativas, que eso es complejo, y aspiraciones, y poder incorporar los mecanismos de disminución de inequidades sanitarias. ¿Cómo lo va a hacer? Con objetivos específicos como mejorar la salud y el bienestar de la población a través de mejorar la cobertura, que ahora lo vamos a ver cómo, con centros de concentrar la acción del sistema sanitario en torno a las personas, lo que conversábamos la vez pasada. Esto tiene que ver básicamente con poder entender la realidad territorial y entender que esa persona, esa familia vive en un espacio territorial determinado con una costumbre y con una cultura que le va a hacer o no sentido la entrega de las prestaciones. Avanzar hacia un sistema de salud en el fondo con una acción del Estado potente en términos territoriales y otorgar mayor protección financiera a las personas, que esto probablemente sea lo más sentido, ¿sí? Porque hoy en Chile una familia puede arruinarse si tiene una enfermedad catastrófica en la familia. O sea, eso hoy es parte de la realidad y es lo que precisamente hay que intencionar cambiar, ¿sí? Entonces, el diseño de esta agenda está puesta en 4 ejes, ¿sí? El primer eje, que es garantizar la cobertura universal y de la atención primaria, que vamos a ir mirando ahora cuáles son las líneas estratégicas. El segundo eje, que es generar condiciones de vida saludables con equidad, y esta equidad está asociada fuertemente al desarrollo territorial. El tercer eje es el eje de dignificar y modernizar el sistema público de prestación sanitaria, específicamente en la modalidad de atención institucional. Y el cuarto eje es el de construir un nuevo sistema de seguridad social en salud. Entonces los vamos a ir mirando rapidito, porque esto es, o sea, cada uno de estos es un libro. Entonces, en verdad, si alguno tiene interés por alguno de los ejes, les voy a dejar mi correo y lo podemos conversar o les puedo entregar material. Jimena Aguilera es nuestra ministra de Salud y ella dice: la atención primaria es la base de la resiliencia de los sistemas de salud y presenta la más efectiva y eficiente inversión para lograr el objetivo de la cobertura universal de salud. Existe consenso de que esta es la forma más real para garantizar el derecho a la salud. Por eso es que la medida más potente que tiene esta reforma es la universalización de la atención primaria, que evidentemente por el costo que esto significa, se va a hacer de manera gradual, y les voy a ir mostrando un poquito cómo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ideas de por qué la atención primaria tenía que ser el eje de la reforma? Primero, porque la atención primaria debe ser la principal estrategia de cuidado de la población, y aquí esto es, yo creo que no hay discusión probablemente en la sala sobre esto, sobre la oportunidad, sobre el acceso, sobre la cercanía que efectivamente tiene la atención primaria. Que la estrategia de atención primaria universal debe construirse en base a un modelo de territorio o un modelo territorial, que es un poco lo que conversamos la vez pasada, es decir, cómo este territorio a cargo, no solamente porque en el fondo el estar sano o el sentirse sano o el estar enfermo tiene muchísima dependencia también de lo que pasa en ese espacio territorial, ¿no? Y por lo tanto, esta unidad territorial tiene que conformarse desde ahí, y la atención primaria tiene
la posibilidad teórica de estar en ese espacio territorial, de comprenderlo y de facilitarlo, ¿no? Y por otro lado, que la atención primaria es una estrategia que tiene un desarrollo histórico muy importante en Chile y por lo tanto la gente de la atención primaria es gente con mucho compromiso social, que se pone en la camiseta, por lo tanto partir por la atención primaria y por la universalización era un buen espacio desde también los trabajadores para poder generar este espacio de apertura a esta agenda de transformaciones para generar en el fondo la reforma, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que pasa aquí es que se busca, evidentemente como en toda reforma, poder, por un lado, asegurar la pertinencia territorial, es un poco lo que conversábamos la vez pasada, la pertinencia técnica y la pertinencia política. ¿Por qué? Porque en un mismo territorio tenemos administradores que son distintos y que son administradores de la salud. Tenemos los ayuntamientos con los alcaldes, tenemos los gobernadores desde el espacio político, tenemos los directores de los servicios de salud y tenemos los directores, o sea, los CEREMIS, que son los secretarios regionales. Por tanto, si no se hacía una estrategia que buscara, en el fondo, esta pertinencia territorial, técnica y política, era muy difícil que se pudiera avanzar hacia una lógica común, en el fondo, para generar esta reforma. Se generan dos comisiones, o una comisión y un consejo asesor, una comisión técnica donde la división de atención primaria está a cargo de liderar el proceso y donde en general las divisiones del ministerio lo trabajamos bastante en conjunto al comienzo, y el consejo asesor de la universalización, que en realidad habían trabajadores, usuarios, administradores de la ley y, bueno, académicos, autoridades, habían políticos, en fin. Entonces estos dos espacios trabajaron constantemente para poder, primero, generar los objetivos, ¿sí? Y segundo, definir cuáles iban a ser las comunas o los ayuntamientos con los que se iba a partir, ¿sí? Entonces, por un lado, los objetivos era, evidentemente, mejorar la cobertura, la gobernanza, que va a tener que fortalecer la rectoría de la gobernanza, por lo que decíamos, en un mismo territorio tenemos una gestión que es absolutamente distinta y por tanto si no tenemos objetivos comunes es muy difícil que podamos trabajar sobre ese territorio de manera conjunta, ¿no? Financiamiento, la intersectorialidad, que también lo hemos conversado, pero que va a fortalecer la coordinación evidentemente entre el sector y la atención primaria, es decir, el intrasector, y el intersector que tiene que ver con los otros servicios sociales, por ejemplo, ¿sí? Y los recursos que evidentemente asegurar la disponibilidad presupuestaria va a asegurar la viabilidad de la reforma, ¿no? Entonces, dentro de las líneas estratégicas dice acceso cercano, que implica aumentar la cobertura, y aquí evidentemente se va por la inscripción universal. ¿Qué significa la inscripción universal? Que es algo que, claro, para nosotros es todo un hito. Significa que en un mismo territorio, una municipalidad, un centro de salud municipal, va a poder inscribir a todas las personas que quieran inscribirse en ese lugar, sean de las Fuerzas Armadas, de la ISAPRE o de FONASA. O sea, si yo soy de ISAPRE y pago a mi seguro privado mi cotización, me voy a poder inscribir en la atención primaria de mi barrio y me van a entregar todas las atenciones de atención primaria, porque lo que se está universalizando es la atención primaria. Si yo necesito una prestación de especialidad, entonces me van a derivar a mi prestador, ¿sí? Privado. Pero toda la atención primaria y la atención de urgencia primaria y la atención de salud mental primaria va a estar dada de manera universal, ¿sí? Y digo, para nosotros es todo un hito porque ustedes, los españoles, es como funciona. En cambio, para los latinos no funciona en todos lados así. De hecho, hoy, si yo quisiera una prestación, si yo pago un seguro privado y quisiera una prestación de un servicio público, no me la van a dar aunque pague, porque no tengo acceso, evidentemente, a ese espacio. Directamente no puedo entrar, ¿vale? Bueno, la efectividad, que tiene que ver con un modelo de cuidado sanitario, social, ambiental, con calidad en este territorio a cargo,
y la calidad, que tiene que ver con el poder, los recursos optimizados para poder en el fondo monitorear el desempeño de la atención primaria, ¿sí? Cosa que hasta hace poco era muy complejo, porque lo que se entregaba era una prestación per capitada. Entonces yo le decía al alcalde que me tenía que hacer, no sé, su meta del programa de la mujer es hacerme, voy a poner un número, 500 Papa Nicolau, ¿sí? Entonces esos 500 Papa Nicolau eran el objetivo. El objetivo no era la pesquisa del cáncer cervicuterino y saber si ese territorio había disminuido la mortalidad gracias a tener los 500 Papa Nicolau. El objetivo era los 500 Papa Nicolau. No sé si me explico. Entonces esto cambia, y cambia radicalmente la forma, porque lo que te está pidiendo es resultados sanitarios. ¿Se acuerdan cuando veíamos la definición de RIS y decíamos que sean capaces de dar una rendición de cuentas no solo por lo financiero, sino también por los resultados sanitarios? Esto es un poco, ¿no? Acá se recoge. Y evidentemente lo que tiene que ver con también de alguna manera el modelo y el acceso es cómo generamos, porque lo que decíamos la otra vez, no vamos a poder tener las WAPO, que son las unidades de atención primaria oftalmológica, no vamos a poder tener oftalmólogos en todos los espacios, pero sí podemos tener estas unidades que son móviles, que van a pesquisar el 90% de la patología, que habitualmente son vicio-refracción, o no sé, básicamente es eso, vicio-refracción en las personas mayores, catarata, en las no tan mayores o intermedias como yo, la presbicia, que tengo que estar con el lente ahí para arriba y para abajo. Entonces, eso que de alguna manera logramos en el 90% de la población, acerca el diagnóstico y saca ese 90% de la población del especialista. ¿Y por qué digo esto en las WAPO? Porque Chile no tiene, o sea, la atención, la indicación de los anteojos la hace el oftalmólogo, ¿sí? Y entonces esto lo que hace de alguna manera es acercar a los tecnólogos médicos, ¿sí? Que son los que hacen la medición, y que son en el fondo los que hacen la gran mayoría del control, además sano, de los diabéticos, en fin. Por otro lado están las unidades también de otorrino y están las unidades dentales, que se mueven porque son camiones que en algunos casos tienen camiones 4x4 y por lo tanto llegan a lugares donde los mamógrafos portátiles también, en fin. O sea, una serie de cosas que por las características geográficas del país son importantes poder acercar, porque si no la gente no va a hacerse los exámenes, ¿sí? Estas son algunas fotos de las primeras comunas pioneras, ¿sí? El proyecto se va a implementar de manera gradual. Son 346 comunas, de las cuales originalmente había que elegir 7. Y eso fue tremendamente complejo, porque había presupuesto el 2022 solo para 7. El 2023 partieron estas 7 y ahora van en 22, ¿sí? Básicamente, aquí están los criterios de elección, pero lo más importante es entender que aquí se eligieron primero comunas que fueran grandes, altamente pobladas, con un porcentaje de ISAPRE importante para que pudieran captar la atención del seguro privado, que pueda ir a atenderse al espacio público y confiar en este espacio público. Y se incluyeron finalmente 2 comunas que son representativas de la ruralidad, alguna de ruralidad más nortina, digamos, y otra de la ruralidad de la región metropolitana de Santiago, que parece raro, pero en el fondo tiene una ruralidad bastante interesante, a pesar de ser la región donde se encuentra la capital del país, ¿no? Este es el segundo eje, que es el eje de generar condiciones de vida saludables, ¿sí? Este eje pretende promover el desarrollo de la salud y del bienestar. Y eso es complejo, ¿sí? Porque evidentemente aquí hay que entrar a trabajar con las determinantes sociales.
Y lo que tenemos que tener claro, los que pensamos y hacemos salud en los sistemas sanitarios, es que nuestra influencia en los determinantes sociales es bastante limitada. Entonces, más allá de identificarla y de hacer un trabajo con el intersector, muchas veces es muy difícil de modificar para lograr nosotros tener objetivos sanitarios a través de estos cambios, ¿no? Entonces, bueno, aquí evidentemente se entiende la salud como base social, en el fondo se va a potenciar el trabajo con el intersector para precisamente poder alcanzar los objetivos de este eje, que básicamente es la integración, ¿sí?, la coordinación con los otros sectores, para que precisamente podamos hacer algunos trabajos no solamente en participación y gobernanza, sino también el trabajo intersectorial. Y estas son las líneas estratégicas, efectivamente, el poder generar espacios de gobernanza en todos los niveles territoriales, la participación social, que en muchos casos efectivamente se intenta que vaya a ser vinculante para algunas tomas de decisiones, el trabajo intersectorial, que parece aquí muy importante porque se tiene que generar esta comunicación para poder modificarlos. La gestión sociosanitaria integrada en los territorios, ¿se acuerdan lo que hablábamos la vez pasada de los pacientes sociosanitarios o de estos usuarios sociosanitarios? Que esta línea estratégica pretende precisamente poder abordar eso, pero también abordar una serie de programas sociales que se desarrollan en el territorio y que tienen siempre como objetivo las familias más vulnerables. Entonces, las familias más vulnerables habitualmente están sobreintervenidas con una serie de programas sociales que vienen de distintos ministerios y que no hay una coordinación. Entonces, al final la gente termina o por no ir o no le saca el provecho que podría sacarle a las intervenciones. En salud mental nos pasa muchísimo, que si tenemos un adolescente o un niño con consumo de drogas, entonces vienen servicios sociales, va salud, va la salud especializada, va la salud, la atención primaria, va la gente de desarrollo social, en fin. Y todos hacen procesos de intervención descoordinados, ¿sí?, desintegrados, y por tanto, en el fondo lo que hacemos es sobreintervenir a una familia en lugar de ayudarla. Dignificar y modernizar el sistema público de salud, aquí tiene que ver básicamente con el nivel de más complejidad, ¿sí? Esto es, por ejemplo, el eje que tenía mucha más relación con el trabajo que yo hacía en el Ministerio de Salud. Esta línea estratégica pretende, de alguna manera, poder generar un acercamiento de las especialidades a los territorios, descentralizar la resolutividad y por lo tanto poder coordinarla para que pueda trabajarse en todos los espacios territoriales de una manera coordinada. No vamos a poder tener todo en todos lados y por tanto lo que hay que hacer es generar redes de articulación que permitan que las personas en el fondo accedan y transiten por esta red y no al revés, ¿sí?, que no la persona tenga que estar persiguiendo la prestación por distintos espacios territoriales para poder lograr tener su respuesta sanitaria. Entonces, bueno, aquí la modalidad institucional tiene que ver con eso, con cómo hacemos que la entrega de prestaciones sanitarias sea lo suficientemente fuerte para poder entregar dentro de la red asistencial la respuesta que la persona necesite en el lugar o lo más cercano al lugar donde esa persona viva, ¿no? La gestión de la red asistencial lo que hace es potenciar los CIRA, que son la toma de decisión, de alguna manera, de los espacios de la red asistencial, de una manera, en el fondo, que, no sé si se acuerdan cuando hablamos de los planes regionales y de que se estaba generando esta modificación para poder generar adecuaciones locales para la entrega de los objetivos sanitarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, que un espacio territorial necesite tener más centros comunitarios de salud mental, por ejemplo, ¿no?, tendría que potenciarse si es que ese territorio lo logra identificar y lo logra posicionar como una urgencia como a financiar, ¿sí?
Por otro lado, los CIRAs están todos los actores territoriales relevantes, ¿sí? Entonces están la representación del Poder Ejecutivo, tenemos desde los alcaldes, los gobernadores que debieran participar porque son los que además ponen parte de los recursos para la implementación de la infraestructura, ¿no? Y por tanto, la toma de decisión de ese espacio es muy importante. Por otro lado, la modernización de los centros de diagnóstico y de los centros de diagnóstico, que básicamente es poder tener espacios donde se generen diagnósticos complejos que no estén asociados a dispositivos de alta complejidad. Es decir, que podamos tener mayor acceso y resolutividad en espacios territoriales distintos, como pudieran ser hospitales de menor complejidad o la atención primaria misma en algunos lugares, ¿no? El servicio de salud digital, que es crear un servicio de salud digital, es porque lo que pretende en el fondo es poder centralizar toda la entrega de prestaciones sanitarias digitales, que post pandemia fue tremendamente importante y sigue siendo, ¿no? Desde teledermato, otorrino, oftalmo, todas las atenciones de medicina interna y sus derivados, o sea, nefrología, todo eso se hace hoy a través de telemedicina, cardiología. Por lo tanto, evidentemente, cuando esto se centraliza, permite que llegue a todos lados. Y para que eso pase, es necesario en el fondo poder modernizar de alguna manera también toda la comunicación y poder conectar todos los espacios del país para que pueda llegar, en este caso, la resolutividad a través de la telemedicina. Y el rediseño de la autoridad sanitaria, que también es muy importante porque a lo largo de los años la autoridad sanitaria se ha ido mermando, ha tenido menos recursos, menos funcionarios para poder trabajar, por lo tanto todas las acciones poblacionales y de salud pública han estado siempre bien, o sea, no tienen espacio de competencia con la red asistencial que son los grandes hospitales, la complejidad, ¿sí? Entonces esto pretende de alguna manera reposicionarlo a propósito de lo que veíamos, ¿no? O sea, si no somos capaces de tener una buena vigilancia, no somos capaces de tener una buena respuesta sanitaria frente a una pandemia, por ejemplo, es que tenemos que aprender de aquello y poder potenciar los espacios que nos van a ayudar a eso, como en este caso la autoridad sanitaria. Y construir un nuevo sistema de seguridad social en salud, que es el último, que aquí lo lidera FONASA, ¿sí? Este es el último, y tiene estas líneas estratégicas, que cada una de estas líneas es un mundo. Yo se las voy a nombrar nada más, y después si quieren las discutimos. Por un lado tenemos la reducción del gasto bolsillo en salud, que es lo que conversábamos, es decir, de alguna manera el tratar de que una familia no tenga que empeñar su patrimonio para poder salir de una situación de salud compleja. Y el año 2022 se logró un hito muy importante, que es el copago cero, es decir, todos los tramos de FONASA, solo el FONASA A, que es el que está catalogado como el FONASA o la situación de indigencia en el fondo, que no tiene ningún ingreso, ellos no pagaban nada, pero todo el resto de los tramos sí pagaban un copago. Y a partir del año 2022 ya no se paga ese copago, con lo que en el fondo ha hecho que muchísimas familias puedan acceder a distintas prestaciones, como pueden ser una cirugía compleja, en fin, sin tener que pagar, o por ejemplo los días de UCI, porque si tú eras, o sea, algo tan simple como eso, como caer a la UCI por una pancreatitis o por lo que fuera, podía dejarte una deuda que tú después tenías que pagar mensualmente durante 10, 20 años de tu vida, porque la deuda que genera un día de UCI o varios días de UCI son muy importantes, ¿no? Entonces todo eso la gente hace también que la gente del seguro privado empiece a migrar a FONASA, porque en FONASA solo te descuentan el 7% y resulta que hoy tienes gratuidad en las cosas más graves, más complejas. Y para lo siguiente, que es uno de los puntos que viene aquí, puedes contratar en el fondo un seguro complementario. Entonces, ¿qué hizo FONASA? Primero, reduce el gasto bolsillo a través del copago cero.
Por otro lado, potencia una ley que es la ley 21.198, pero que básicamente lo importante de esta ley es que la Central Nacional de Abastecimiento intermedia la compra de fármacos, porque el gasto bolsillo, el principal gasto bolsillo, lo habitual en el fondo no es caer a la UCI, es comprar los fármacos todos los meses, ¿sí? Entonces la compra de los fármacos aquí con esta ley lo que hace es, en el fondo, intermediar para que los fármacos primero se usen los genéricos y no las marcas registradas más caras, que están obligados por ley a tener que tener los genéricos a disposición en el fondo. Y por otro lado, te obliga como médico a que tú no puedes indicar una marca registrada. Tú tienes que poner el genérico y al lado puedes decir que vas a usar la marca tanto, ¿no? Pero tienes que poner el nombre del genérico y la indicación del genérico y al lado le puedes poner la marca si quieres, pero tiene que ir el genérico sí o sí, no puedes indicar la marca. Y por otro lado, lo otro que favorece es en el fondo que se pueda generar esta intermediación con farmacias privadas, con farmacias que se llaman farmacias del pueblo, donde, por decirles algo, en una farmacia privada un fármaco puede costar 25 euros y vas a la farmacia del pueblo, que es una farmacia donde tú tienes que estar inscrito porque es del ayuntamiento, y esta farmacia del pueblo puede costarte 2 euros. O sea, esa es la diferencia. Y entonces todos esos fármacos están intermediados en el fondo por FONASA. Entonces, dos grandes cosas que ya se han hecho para disminuir el gasto bolsillo: copago cero y la ley de Senabas para poder potenciar el tema de la farmacia, ¿no? Por otro lado está el fortalecimiento de la función de financiamiento, que, bueno, aquí hay una ley que está en tramitación en este momento que tiene que ver con poder modernizar FONASA y esta nueva modalidad de libre elección en el que puedes, en el fondo, tener algunos seguros complementarios. Por otro lado, la transición del FONASA a este Fondo Universal de Salud, que es el FUS, y que yo creo que es una de las cosas como más emblemáticas y más importantes en las que va a trabajar FONASA los próximos meses, ¿no? La regulación de los seguros voluntarios de salud, que esto hoy está regulado por la superintendencia, como veíamos, pero aquí es tremendamente importante regularlos porque, a propósito de que hoy FONASA se está fortaleciendo, van a surgir una serie de seguros bancarios o de seguros de empresas, en el fondo, que te van a entregar prestaciones complementarias y que alguien las tiene que estar monitoreando y que las tiene que, en el fondo, poder mirar y regular. Y el rediseño del subsidio de incapacidad laboral, que esto también es un temazo, porque en Chile, a ver, yo creo que una de las grandes pérdidas que tiene el sistema sanitario hoy está como cuando uno tiene una pérdida de agua en la casa y te llaman porque te dicen que estás gastando más de lo normal. Bueno, eso son las licencias médicas, que son las bajas en Chile. En Chile tú puedes ir a un médico privado, pagarle al médico y ese médico te puede entregar la baja. Entonces, como ese médico te puede entregar la baja, puedes estar de baja además muchos meses, ¿sí? Y esa persona, por un lado, no es reemplazada necesariamente en el sistema sanitario o donde trabaje, pero en el fondo le está costando al sistema muchísimos días perdidos en el fondo por bajas. Las bajas de salud mental habitualmente son de 6 meses, o sea, imagínense lo que significa 6 meses de trabajo donde además no tienes un contralor, a no ser que te manden a un peritaje, no hay un contralor que pueda ir regulando esto. Entonces, en el fondo esto del subsidio tiene dos cosas. Por un lado, el poder tener un proyecto de ley que tenga mayor capacidad de fiscalizar a, por ejemplo, los médicos que son grandes emisores de licencias médicas. Un médico emite normalmente en promedio 200 bajas al año, pero tenemos médicos que emiten 1.000, 10.000. Entonces, esas personas que hoy están investigadas, están sumariadas, con esta ley va a haber un mayor proceso de fiscalización y también de poder tener penalizaciones para estas personas que son grandes emisores, que en el fondo lo que hacen es vender una baja. O sea, eso es un poco lo que está pasando, ¿no? O sea, va una persona, la compra,
porque de hecho efectivamente en el último tiempo hubo un escándalo a propósito de esto, porque a estos grandes emisores se los investigó y efectivamente la gente dejaba la baja al nombre de tú venías, me pagabas, dejabas tus datos, yo te hacía la baja sin verte. O sea, ese es el nivel en el fondo de complicación que puede haber en un sistema cuando la baja no está regulada, y es lo que pretende hacer FONASA ahora, regular mucho más eso y poder también regular el porcentaje del recurso que se paga frente a una baja, ¿sí? Porque yo tengo entendido que aquí si estás de baja no te pagan todo el sueldo. En Chile si estás de baja 6 meses se paga el sueldo completo durante los 6 meses, ¿sí? Entonces tampoco no hay ningún incentivo, ningún aliciente por recuperarte y volver a trabajar, porque en realidad está todo hecho para que no pase así, ¿vale? Gracias a ustedes. Muchas gracias, Fabiola. Lo dejamos aquí. Seguiremos el ciclo de conferencias el día 3 de abril a la misma hora, en el mismo lugar, y contaremos presencialmente, no virtualmente, con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. O sea que hasta entonces nos veremos por el máster. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola.